Gracias por asistir a esta conferencia sobre el corredor cantábrico mediterráneo. Indiscutiblemente, como os podéis imaginar, vamos a hablar del tren. Pero antes os quería hablar un poquito y permitirme que os hable un poco de Amuez. Quiero incidir una vez más en que es necesario que nos mandéis vuestros comentarios, no solamente de esta conferencia, sino de todo lo que queréis que hagamos, de todo lo que en vuestra opinión hacemos bien, de todo lo que en vuestra opinión hacemos mal, lo que podemos mejorar, lo que os gustaría que hiciésemos por vosotros, en fin, todos los comentarios que os surjan. Animaros y hacerlo, no os quedéis sentados en el sillón, animarnos y hacerlo, por favor, ¿vale? Todas las veces que me dirija a vosotros a través de esta ventanita, os recordaré cosas de la asociación. Ahora vamos a hablar ya de esta conferencia, como digo, del corredor cantábrico mediterráneo. El tren es una cosa que ha sido de una gran utilidad durante todos los tiempos. Ya el primer tren que se puso en marcha, creo que fue allá por el año 1600 en Inglaterra, que lo utilizaba para el transporte de carbón. De hecho, utilizaba unos vagones y el nombre ha persistido y se siguen llamando vagones. El tren era de tracción animal, por supuesto, y fue en el año ya muy posterior, en 1803, donde se inauguró el primer tren de uso público en Londres. En España tardamos un poco más, creo que fue en el año 1848, donde se inauguró la primera línea férrea, que fue de Barcelona a Mataró. Pero vamos, en cualquier caso, ya ha llovido bastante desde aquella fecha. El tren, como os digo, ha participado en todos los eventos de la humanidad desde que se inventó este medio de locomoción, ¿no? Tanto en momentos de paz, como en momentos de guerra, como en momentos industriales, como en todos los momentos ha tenido el tren una gran participación. Tanto es así que creo que el ferrocarril es el medio de transporte que más contribuyó a la expansión de la revolución industrial. Y aunque para el común de los mortales, para la mayoría de las personas, el tren simplemente es un medio de transporte para mercancías y para personas, pues ha tenido y tiene una importancia vital. Para hablarnos de todo ello, está aquí, vais a ver a continuación, a Adán Piñero. Adán Piñero nos va a hablar del corredor cantábrico mediterráneo. Es un hombre, es un ingeniero industrial, es un hombre joven, de 40 años, nació en San Sebastián, pero vamos, sus 3 hijos han nacido aquí en nuestra tierra, en Zaragoza, por lo cual se considera casi pues, un aragonés más, lo cual me parece estupendo. Él cursó sus estudios en la Universidad de Navarra y luego los ha complementado en estudios que ha realizado en distintas universidades americanas, como las de Berkeley, Pensilvania y Michigan. Durante 14 años ha desarrollado su labor en el mundo de la consultoría y desde principios del 2019 realiza labores de coordinación en el corredor cantábrico mediterráneo. Ha trabajado para infinidad de empresas y, bueno, y ahora está en contacto permanente con las distintas comunidades autónomas, distintos ayuntamientos, el Ministerio de Fomento, Renfe, Adif, en fin, todo lo relacionado con el tema del ferrocarril. Él nos va a poner en situación de lo que supone y cómo está ahora el tema del corredor cantábrico mediterráneo y lo que va a suponer para nuestra región. Sin duda alguna, un gran avance y una cosa, algo muy positivo. Pero bueno, eso será él el que os lo cuente. Yo ahora solamente quiero daros a todos un afectuoso saludo desde aquí, desearos lo mejor, que lo paséis bien, que escuchéis con atención a Adán y haceros una recomendación, como siempre, cuidaros mucho. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Lo primero de todo, presentarme. Yo soy Adán Piñero,
y mi trabajo es coordinar e impulsar un corredor ferroviario, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que conecta pues los puertos de la fachada cantábrica, como es el puerto de Bilbao, y puertos de la fachada mediterránea, como Valencia o Sagunto, a través de Aragón, de Zaragoza, de Teruel. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a poder hablar hoy del tren durante un rato, a contaros esto. Me hubiera gustado, lo teníamos previsto hacerlo en persona, pero el tema del COVID y el confinamiento pues hace que lo tengamos que hacer de esta manera. Tendremos más oportunidades, seguro, más adelante, para poder hacer algo presencial, que podamos interactuar más, pero en este momento estas son las herramientas que tenemos disponibles. Yo os voy a contar algunas ideas que me parecen interesantes, intentando no alargarme demasiado. Veremos un pequeño vídeo de unos 3 minutos sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que os va primero a mostrar una primera idea de en qué consiste esta infraestructura. Después veremos unas funciones de la oficina de coordinación y vais a ver lo complejo y la cantidad de actores involucrados en sacar adelante una infraestructura ferroviaria. Después hablaremos de cómo el COVID-19 ha afectado al transporte y cómo podemos aprender de esto para hacer sistemas e infraestructuras mejores. Y ya nos meteremos de lleno en el potencial del propio corredor Cantábrico-Mediterráneo y su objetivo y el objetivo de los corredores europeos, para bajar después a la tierra, a la vía en este caso, y poder ver un poco del detalle de las obras en curso en una línea que tenemos potente, la Sagunto-Teruel-Zaragoza, donde se está potenciando, se está multiplicando el tráfico de mercancías, para, por último, pues ver un horizonte hacia el año 2030 y orientaciones TEN-T europeas y la movilidad sostenible. Ya os digo que voy a intentar no extenderme demasiado. Por su situación geográfica, la península ibérica no solo es el punto de conexión de Europa con África. Gracias a sus grandes espacios marítimos, las rutas comerciales entre América, Europa y los países del Mediterráneo ofrecen un sinfín de posibilidades. Los grandes corredores de transporte de la Unión Europea han sido diseñados para conectar los principales núcleos de población y de actividad económica, como los puertos y las zonas industriales o logísticas. El eje Cantábrico-Mediterráneo cruza la península en diagonal a través de 700 kilómetros, uniendo el Mediterráneo con el Atlántico, conectando los puertos de Valencia, Castellón y Sagunto con los de Bilbao y Santander. La inclusión de este eje en la red transeuropea permite aumentar significativamente la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental que aporta el ferrocarril y el tráfico marítimo al conjunto de Europa. La conexión de los puertos de Valencia y Bilbao, líderes de tráfico en sus áreas, permite a los tráficos británicos, irlandeses, belgas, holandeses y atlánticos franceses conectarse de una forma rápida con las rutas hacia Italia, Malta o Grecia. Sin duda, un alto valor añadido para las conexiones internas de Europa, pero también con el resto del mundo. El eje Cantábrico-Mediterráneo será clave para el sector automovilístico, ya que en cada región que cruza hay una gran fábrica. Mercedes en el País Vasco, Volkswagen en Navarra, Opel en Aragón y Ford en la Comunidad Valenciana. Entre todas producen anualmente casi 1.200.000 vehículos, destinados en su mayoría a la exportación. En el centro del eje, Zaragoza ya es una gran plataforma logística a escala europea. Bilbao y Valencia, además del tráfico portuario, poseen grandes zonas industriales, logísticas y de servicios, con presencia de numerosas multinacionales. Bilbao, Zaragoza y Valencia son 3 ciudades incluidas entre los 88 nodos clave de la estructura europea. Suman en su conjunto más de 3 millones de habitantes. El eje atraviesa otras ciudades importantes como Pamplona o Teruel. En la actualidad estamos redactando los proyectos de electrificación entre Sagunto y Zaragoza, lo que disminuirá notablemente la contaminación de CO2 en el eje.
Europa necesita sostenibilidad social y ambiental. Europa quiere aumentar la competitividad de los transportes. Europa sabe que el ferrocarril es un medio de alto valor que conecta ciudades, centros productivos, puertos, corredores y mares. El tramo Zaragoza-Teruel-Valencia del corredor es esencial para el desarrollo de España y de Europa. Una conexión real entre los mares Cantábrico y Mediterráneo. Una conexión 100% europea. 100% sostenible. Por su situación. Ya tenéis una introducción muy gráfica, muy visual de lo que es el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Es una infraestructura ferroviaria. Vamos a ver los agentes que participan cuando desarrollamos una infraestructura ferroviaria. Tenemos al Gobierno de España, que es quien planifica las infraestructuras, quien lanza, digamos, los estudios y decide pues, los diferentes trazados y características, conjuntamente también con la Unión Europea, ya que la Unión Europea participa en la definición de corredores y participa también en la financiación. Una vez que estos estudios están concluidos y ya se tiene claro el trazado y las autorizaciones ambientales correspondientes, es ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, quien encarga la redacción de los proyectos y se encarga también de licitar las obras que ejecutarán pues, diferentes constructoras. Una vez que la obra está ejecutada, ADIF también explota estas líneas de ferrocarril, pues cobrando unos cánones a los operadores a cambio del servicio de disponer de la línea. Estos operadores que utilizan la línea pues son Renfe, el más conocido, en el caso de, sobre todo también en el transporte de viajeros, pero en viajeros con la liberalización empezaremos a ver otros operadores, como ya WeGo, por ejemplo, otros similares, y en mercancías pues hay varios, Continental Rail, Transfesa, Captrain, pues varios operadores, ¿no? que llevan las mercancías de un punto a otro, de un terminal logístico a otro, del puerto de Valencia a Zaragoza, plataforma logística, al puerto de Bilbao, por ejemplo. También en ese camino se tiene en cuenta a las empresas que son las que quieren cargar sus mercancías al tren, ¿no? En Aragón tenemos Opel, que tiene importantes tráficos, sobre todo metalúrgicos, donde recibe ciertas materias primas y después exporta trenes llenos de coches hacia el puerto de Valencia y hacia el puerto de Pasajes en el norte. Y se atraviesan territorios que también se vertebran, ¿no? Que las comunidades autónomas, los municipios, todos ellos opinan sobre cómo debería ser una infraestructura ferroviaria. Y en el caso de la electrificación, pues Endesa, Red Eléctrica Española y otros servicios que también participan, además pues de las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, sindicatos, pues mucha gente que tiene su opinión y tiene su interés y su visión en una infraestructura ferroviaria. Entonces, un poco la acción es intentar que la infraestructura que se haga pues sea lo más beneficiosa posible para todos ellos y que las inversiones que se hagan en una plataforma logística sean útiles con la inversión que se haga en la propia infraestructura ferroviaria y sea útil pues también con los servicios que se quieren dar. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues que hemos tenido en marzo, pues todos conocemos la crisis del coronavirus y esto ha generado en primer lugar un confinamiento y un parón de la actividad económica muy importante. Este parón
en cierto modo hizo aflorar, nos hizo ver qué es lo realmente clave, lo estratégico y lo que puede ser que no es tan estratégico. Y el transporte se demostró como estratégico durante el confinamiento, manteniéndose, aunque se redujeron los flujos de transporte marítimo, también la última milla y los flujos en camión, y también aguantaron bastante bien el tirón los tráficos de mercancías en ferrocarril. Con lo cual podemos considerar que el transporte es un sector estratégico y transversal a toda la actividad económica y, por tanto, que hay que cuidar y que hay que potenciar de forma especial. Bueno, ¿qué hemos aprendido durante el confinamiento? Pues en efecto nos hemos dado cuenta de lo esencial, de cómo es clave la energía, el transporte, las comunicaciones, la agroalimentación, los servicios sanitarios, sectores estratégicos que debemos trabajar porque son transversales a toda la economía. Y todo lo que impulsemos estos sectores, pues sin duda van a ayudar a que otros sectores también se desarrollen y se desarrolle toda la sociedad en su conjunto. Otra cosa importante que hemos aprendido del confinamiento es la importancia de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues la resiliencia es la propiedad de un material a adaptarse a los cambios, ¿no? Imaginémonos una botella de vidrio, por ejemplo, pues una botella de vidrio es muy poco resiliente, porque si yo intento cambiar su forma, se va a romper y ya no va a servir para nada. La botella de vidrio solo sirve para un fin. Pero en cambio, una bola de arcilla es muy resiliente, porque si yo le obligo a un cambio y lo modelo, puedo cambiar su forma. Y por tanto, es un elemento que cambia, que se adapta fácilmente a los cambios. Hemos aprendido del COVID que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Las rutas de transporte, las necesidades de transporte pueden cambiar de un día para otro. De repente teníamos cantidad de viajeros en alta velocidad por una actividad muy potente y tras el confinamiento ya no había esos viajes de viajeros, ¿no? Pero en cambio sí había otras mercancías, en este caso pues las mascarillas, los respiradores, la agroalimentación seguía funcionando. Con lo cual es importante trabajar las redes en su característica resiliente. Nuestra red de carreteras, la vemos aquí a la izquierda, veis que está muy mallada. Tenemos en España una muy buena red de carreteras y podemos llegar a casi cualquier punto por una carretera e incluso por varias. Es decir, en caso de que la red pues tuviera algún corte, alguna afección, pues se pueden acceder por otras. Y en el caso del ferrocarril, el objetivo es que esa malla sea también resiliente. Es decir, no únicamente líneas entre las grandes ciudades y Madrid, sino también entre grandes ciudades entre sí, abarcando también el territorio interior y de esta forma que cualquier tráfico pueda elegir una ruta u otra, en caso óptimo siempre la mejor, generalmente la más corta o la más rápida, y en caso de un problema, pues que la red sea capaz de reconducir los tráficos. Esto es un tema importante que durante la pandemia pues hemos aprendido que es clave reforzarlo. ¿Qué hemos detectado también? Bueno, hemos detectado que de una globalización tremenda, ¿no?, de la que veníamos, donde cantidad de productos daban la vuelta al mundo, venían del otro extremo del mundo y nosotros exportábamos hacia prácticamente todo el mundo. Esto va a seguir ocurriendo, pero es muy importante también las regiones. Es decir, lo vemos aquí, esto que se llaman
las zonas banana, ¿no? o áreas de influencia, vemos que hay unas ciertas áreas con esa forma de boomerang donde hay muchos enlaces entre ellas, donde hay muchos tráficos, muchos tránsitos. Y por eso las redes europeas, que las vemos aquí a la derecha, las redes europeas de transporte, pues tienden a abarcar estos tráficos y a canalizarlos, ¿no? Algún aspecto más, no profundizaré mucho más, que hemos visto, pues que se puede aprender, ¿no?, de la pandemia es lo importante del retorno de las inversiones, no solo en lo económico, sino también en lo que aporta a la sociedad, en la vertebración, en lo social, en lo sostenible. Otro punto positiva es no dependencia de suministros externos. Esto es una debilidad. Es decir, que nosotros como país dependamos excesivamente del petróleo, pues nos hace más débiles, y significa que cuando conseguimos remontar una crisis, cuando conseguimos crecer, si a la vez también tenemos que comprar del exterior pues más combustibles, pues al final nuestro beneficio como país no es tanto, ¿no? No es tanto que si fuéramos más independientes de recursos externos, sobre todo fósiles. Por ese motivo, la electrificación del ferrocarril es importante y es un modo de transporte sostenible, porque esta electricidad, además de ser mucho más eficiente que el combustible fósil, que las locomotoras diésel, además de ser más eficiente, puede ser generada por medios renovables, como son las placas fotovoltaicas, como son los saltos hidroeléctricos o como son pues, los molinos, ¿no?, que estamos viendo. Con lo cual, hacia 2030 y hacia 2050 la Unión Europea ya quiere que Europa en el año 2050 sea neutra en emisiones, es decir, que compensemos todo lo que emitamos de tal manera que no estemos generando al planeta pues más emisiones. Y en este aspecto es importante avanzar en la electrificación del ferrocarril y en medios de transporte pues más y pues uno de los puntos que la Unión Europea tiene en sus objetivos hacia el año 2030 y hacia el año 2050, también con los corredores de transporte, es buscar dos cosas. Por un lado, la sostenibilidad en sus tres vertientes, la sostenibilidad ecológica, queremos que lo que hagamos no emita, no contamine, no haga un planeta peor para nuestros hijos, la sostenibilidad social, es decir, que las infraestructuras también sirven para que nadie se quede atrás, para mejorar el reparto de oportunidades, para llevar oportunidades a todos los puntos, y la sostenibilidad económica, infraestructuras que se utilicen, que tengan un retorno económico y que tengan un sentido. Y esto encaja perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con varios de ellos que son un conjunto de objetivos mundiales pues hacia un mundo pues más justo, más verde, más sostenible y con menos emisiones, ¿no?, entre otras cosas. Bueno, y entramos ya con más detalle en lo que es el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Hay 9 corredores transeuropeos, 2 de ellos afectan a España, el amarillo es el Atlántico y el verde es el Mediterráneo. De cara al próximo momento de financiación, 2021-2027, se han incorporado 2 tramos a estos corredores, que son el Sagunto-Teruel-Zaragoza, que lo veis aquí a la derecha en verde, y otro en amarillo, que son las conexiones entre
Zaragoza hacia Bilbao. Estos dos tramos, que forman parte de dos corredores europeos diferentes, del Atlántico y del Mediterráneo, forman un corredor nacional, que es el corredor Cantábrico-Mediterráneo. ¿Qué se busca con los corredores europeos? Bueno, pues lo veis en esta foto que tenéis arriba a la derecha. Podéis ver cantidad de cables, trenes diferentes, vías diferentes. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que en España pues tenemos un tipo de ancho, denominado el ancho ibérico. En el resto de Europa se utiliza otro tipo de ancho, es el que se refiere al ancho internacional. Tenemos trenes que pueden circular con combustible diésel, que pueden circular con combustible eléctrico a diferentes voltajes, a 3 kilovoltios, a 25 kilovoltios, a diferentes tipologías, con diferentes sistemas de comunicación, hasta el punto de que es necesaria una homologación, un maquinista con sus determinadas homologaciones, un sistema de comunicaciones especial para poder operar en España, otro para operar en Francia, otro para operar en Italia, otro en Alemania, con lo cual que un tren pueda hacer un transporte de largo recorrido de mercancías, que es lo que se busca en Europa, ¿no?, a través de varios países, pues ahora mismo es complejo. Y lo que se pretende, lo que se busca con los corredores es definir unas infraestructuras ferroviarias que compongan un núcleo europeo de espacio único del ferrocarril. Es decir, que yo pueda circular pues desde Teruel hasta Bettemburgo, pues de una forma razonablemente sencilla, sin tener a cada paso un obstáculo en los sistemas de comunicación, en los sistemas de electrificación, en los sistemas de ancho de vía, en las longitudes de tren permitidas y no permitidas, en todo esto. Entonces aquí es donde adquiere mucho sentido la integración en estos dos corredores. A nivel nacional, el corredor Cantábrico-Mediterráneo conecta pues puertos de la fachada cantábrica, como son principalmente el puerto de Bilbao, es el más potente, pero también hay otros, con puertos de la fachada mediterránea, Valencia, o Sagunto y más puertos, a través pues de un conjunto de comunidades autónomas y de provincias que pues tienen 10 millones de personas en población, suponen más de un 21% del PIB y por tanto con un potencial muy importante. Especial atención, además de a los puertos, a las plataformas logísticas y a las fábricas de automoción. A lo largo de lo que es este eje tenemos 4 importantes fábricas de automoción, como son Mercedes, Volkswagen, Opel, PSA, en Figueruelas, en Zaragoza, y Ford. Los tráficos en automoción es un sector estratégico, pues son importantes y muchos de ellos se transportan a través de ferrocarril. Bueno, ahora mismo, entre la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, pues tenemos unos flujos importantes de prácticamente 10 millones de toneladas por carretera. Es un objetivo el conseguir que parte de estas toneladas puedan ferrocalizarse, puedan trasvasarse al ferrocarril como un medio eficiente. El camión es clave en nuestro sistema de transporte, supone más de un 90% de los tráficos de mercancías y siempre va a ser total y absolutamente necesario, porque es necesario llegar a la última milla, es necesario llegar a ese último punto de entrega donde el tren no puede llegar. Pero con el crecimiento que se prevé exponencial de los tráficos de mercancías, es importante que muchos tráficos puedan tender al transporte por ferrocarril, de tal manera, además, que los transportes por camión
pues sean en distancias más cortas y más razonables, y para viajes pues a destinos quizás más lejanos, pues se pueda aprovechar el ferrocarril. Por tanto, la intermodalidad es clave, esa unión entre diferentes sistemas, ¿no? Entre lo que son los puertos con el transporte marítimo de contenedores, lo que son el transporte en camión y lo que es el transporte por ferrocarril de mercancías. Esto es lo que se denomina intermodalidad, es poder utilizar diferentes medios de transporte para llevar una carga pues de un sitio de su origen a... En este sentido, especialmente a Aragón, lo que es el corredor cantábrico-mediterráneo, pues resulta que potencia el carácter ya de por sí logístico de lo que es Aragón. Aragón se denomina el cuadrante de oro, ¿no? del noreste español, del sur de Europa, de la logística. Por eso hay importantes plataformas logísticas, no solo en Zaragoza, sino en Teruel, en Huesca, en Monzón y en otros municipios. Y podemos ver que en un radio de 300 kilómetros desde Zaragoza tenemos conexiones con muy grandes ciudades y núcleos importantes industriales. Tenemos conexión con Bilbao, tenemos conexión con Madrid, con Valencia y su entorno, Barcelona, y hacia Francia incluso con Toulouse. Con lo cual es muy importante esa idea de Aragón como hub. Un hub es un nodo, es decir, un punto donde podemos recibir mercancías de diferentes sitios, reconfigurarlas y volver a enviarlas. Los trenes muchas veces pues vienen con un conjunto de contenedores que pueden, pues en una terminal marítima, en una terminal ferroviaria o intermodal, se descargan, se cargan otros diferentes y se organizan los diferentes tráficos. Pues esto da potencia, ese ya de por sí potencial logístico que tiene Aragón. Bueno, en este sentido, lo que vemos aquí es cómo existen demanda y hasta ahora no se estaba canalizando, por ejemplo, a través de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, a pesar de ser la más corta, porque presentaba importantes problemas de corte de vía, de capacidad, bueno, pues problemas que hacían que no fuera la opción elegida por los operadores, y a veces llegaban a optar por otras como ir por Madrid o por Tarragona, pues con bastantes más kilómetros. Para resolver estos problemas hay un plan director en marcha con una inversión prevista de 386 millones de euros, denominado el Plan Director del eje Sagunto-Teruel-Zaragoza, que lo que busca es una mejora significativa de la infraestructura. Es decir, hay una serie de actuaciones que ya están potenciando esta línea hasta el punto de que los tráficos de mercancías desde 2016, donde llegó a haber 3 trenes semanales de mercancías, se han alcanzado picos antes de la pandemia de 44 trenes semanales, es decir, de 3 hasta 44. Esto es un incremento muy fuerte de las mercancías en la línea y es algo que afianza el potencial de esta línea. Las actuaciones que se están haciendo las resumiremos pues brevemente: la renovación de la infraestructura, las limitaciones temporales de velocidad, vías de apartado, pasos inferiores, control de tráfico centralizado. Vamos a ir. La renovación de la infraestructura pues consiste en sustituir las traviesas que están deterioradas, algunas eran incluso de madera, por traviesas de última generación, traviesas de hormigón polivalentes. Hemos dicho que había 2 tipos de ancho, un ancho europeo y un ancho ibérico. Pues estas traviesas permiten, cuando se quiera, de una forma sencilla, sin una gran obra,
cambiar de un tipo de ancho a otro tipo de ancho. En esta línea, antes, todos los que hayáis cogido este tren, pues había zonas donde se alcanzaban los 160 km por hora y después el tren bajaba hasta 40 km por hora, hasta 50, y después de nuevo a 160. Bueno, estas limitaciones de velocidad se han eliminado. Son limitaciones como cuando uno pues va a una curva, ¿no? y ve curva deslizante y hay una limitación de 50. Bueno, pues se han eliminado, y aunque aún ocurre este efecto, sobre todo en los puertos de Paniza y de Cuenca Buena, de velocidades muy reducidas, pero en general se han podido eliminar muchas limitaciones. Se están implantando 750 metros. Esto es que para la circulación de trenes de 750 metros, es decir, trenes digamos de casi 1 kilómetro de largo, que es el estándar que se está utilizando en Europa, 750 metros, pues se están habilitando unos apartaderos para que puedan ocurrir cruces entre diferentes trenes, de tal manera que esos trenes tan largos puedan apartarse, digamos, de la vía, pero que puedan ya entrar en la vía. Hasta ahora, pues trenes de más de 500, 550 metros, pues no están entrando, pero podrían entrar estos trenes de 740 metros. En el caso, por ejemplo, de un tren portaautos, un tren de estos que hemos dicho que salen pues desde PSA en Figueruelas hacia el puerto de Valencia, pues esta mejora podría significar el que ya pues prácticamente se pudieran cargar 40 vehículos más sobre el mismo tren, cual es una mejora. Un control de tráfico centralizado, de mejor generación, es decir, poder controlar todas las operaciones, y un sistema de gestión BAU, que lo que nos va a permitir es que antes, entre una estación y la siguiente, solo podía circular un tren. Bueno, pues con este nuevo sistema de control y de gestión, entre una estación y otra pueden circular varios trenes uno detrás de otro. Los surcos. Electrificar la línea, que es algo que ya está en marcha, nos supone pues un aumento de la tracción y de la aceleración de los trenes, reducir el coste de su combustible un 35%, conseguir trenes de pasajeros que puedan alcanzar en algunos tramos velocidades mayores, reducir el consumo de energía en un 25% y hasta un 60% de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual es importante esta inversión que ya se está realizando, pero además de este plan director, hay unos estudios informativos en curso para dotar o para avanzar en lo que se denomina un corredor de altas prestaciones. Es decir, mejorar aún más, no solo una vía única, sino tener doble vía, que no tenga los problemas de limitaciones de velocidad, de curvas importantes, de esos puertos que hemos hablado que generan pendientes excesivas. Entonces, este corredor de alta capacidad requiere primero unos estudios informativos que ya se están redactando, a continuación una redacción de unos proyectos constructivos y a partir de ahí una ejecución de obras. Con lo cual es un trabajo sobre el que también se está realizando y es corredor Cantábrico-Mediterráneo. Por tanto, importante el plan director con sus actuaciones, mejoras, electrificación clave y que supone una mejora y ya se están incrementando mucho los tráficos de mercancías. Y importantes los estudios informativos porque son el avance en planificación que nos lleva hacia un corredor de alta. Ya por terminar, una visión de la Unión Europea hacia el quién y cómo se debe asumir la contaminación en el transporte. Está previsto que en 2030 el objetivo es que un 30% del transporte de mercancías sea por medios sostenibles. Y en 2050 esto
se amplíe más de un 50%, incluso se habla de tender a conseguir la neutralidad climática, es decir, que no generemos un impacto sobre nuestro entorno. Y para ello es interesante esa visión de quien contamine lo pague, es decir, que la contaminación vaya incluida en cierto modo en el precio del producto o del servicio. Si vemos un gráfico de la Comisión Europea, donde vemos los costes del transporte, vemos que hay costes directos, pues el combustible o el uso de la infraestructura, pero también hay otros costes que tienen que ver con generar accidentes, con contaminar el aire, con el cambio climático, con producir ruido o producir atascos o congestión. Y actualmente hay una parte de ese coste que lo paga el propio medio de transporte, el propio producto, y hay otra parte de este coste que lo pagamos toda la sociedad en conjunto. Bueno, pues se quiere tender a equilibrar esto, favoreciendo esos medios sostenibles, en muchos casos eléctricos, que utilicen energías renovables, para tender a que sean más atractivos también en su precio aquellos productos que contaminen menos. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder dedicar un rato con vosotros. Y bueno, pues a ver si lo permiten las circunstancias y más adelante podemos coincidir, ya no de esta forma tan extraña, ¿no? Por videoconferencia, sino que podemos hacerlo presencial y hacer un pequeño debate, poner temas en común. Oye, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y nos vamos viendo. Hasta luego.